Llegamos a los antecedentes de la tipografía. Como ven en la imagen de fondo está el amanuense, ¿sí? El monje que se dedicaba a transcribir estos libros, pero imagínense que esto era un proceso muy tedioso, un proceso largo, costoso, por eso los libros eran obras de arte, eran objetos de lujo, no los tenía nadie, incluso ni la nobleza tenía muchos libros. Los libros quedaban en el monasterio, quedaban en la iglesia, se usaban por lo general para cuestiones religiosas y además ellos eran los encargados de pasar el conocimiento, por lo tanto sabemos que la iglesia siempre se encargó de recortar lo que les convenía, de transcribir lo que no les gustaba o de eliminarlo directamente. Entonces eso también tenía muchas limitaciones en cuanto al acercamiento de la cultura o del conocimiento a la gente común, digamos, ¿no? Incluso en esa época lo más normal era que la gente fuera analfabeta. Entonces la Edad Media, el común para transmitir los conocimientos era a través de la escritura, a través de la caligrafía, como estuvimos viendo en las diapositivas anteriores. Pero con el tiempo pasa la Edad Media, como ya estuvimos hablando en clases anteriores, y llega el Renacimiento. ¿Sí? ¿El Renacimiento de qué? El Renacimiento de todo el arte y la cultura y la ciencia de la época clásica, ¿no? De Roma y de Grecia. Entonces, cuando llega el Renacimiento, con sus avances, va a haber un boom, que ya vamos a ver más adelante. Pero antes de eso, tenemos que hablar de que en China, ¿sí? En el 1000 antes de China, ya se estaban haciendo sistemas para poder reproducir estas cuestiones de escritura o ilustraciones de una manera más mecánica, de una manera más práctica, sin necesidad de hacerlo a mano. ¿Sí? Se hacían dos tipos de impresiones. Una que era la impresión tabelaria y la otra la impresión xilográfica. La impresión tabelaria, fíjense esto que les dejé, que si ustedes hacen clic en el botón les va a aparecer la descripción, ¿sí? Se dice que hace 1000 años más o menos los chinos producían este sistema de impresión que consistía en tallar en relieve, ¿sí? Un taco de madera de peral, de cerezo o boj, que después se entintaba utilizando anilinas para presionarla después sobre un pergamino o sobre telas para imprimir. A esto se lo llamaba sistema de impresión tabelaria, ¿sí? Si hacen clic, desaparece la descripción. Este es un tipo de impresión, fíjense qué tipo de ilustración estaban representando, ¿sí? Es como una cosa extraña, erótica de los japoneses o chinos, no sé bien, parece más japonés que chino. Y obviamente esto lo podían reproducir la cantidad de veces que quisieran y la cantidad de veces que el soporte les permitía, porque esto obviamente con el tiempo se iba deteriorando, se iba estropeando y ya no se podía volver a usar. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando querían volver a usarlo, porque si estaba roto tenían que volver a tallar todo de nuevo. En este lugar, en esta diapositiva, les muestro cómo era el proceso de la xilografía. ¿Sí? La xilografía consistía en primero dibujar sobre un papel el motivo que se quería decir, después pasarlo a la madera, tallarlo, una vez que estaba tallado, que por supuesto lo tenían que tallar invertido, o sea en negativo, tenían que pintarlo, entintarlo, luego se ponía un papel encima, se presionaba y ahí quedaba la copia de lo que querían replicar. Por supuesto esto también, imagínense que si uno tenía que hacer un libro de 600 hojas necesitaba 600 tablillas para replicarlo. Y además la poca flexibilidad de cambio, o sea, si yo quería cambiar el título, una palabra o algo, tenía que hacer toda la tablilla de nuevo. Quería, no sé, un error o una rotura de la misma, tenía que hacer toda de nuevo. Entonces, no era práctico. Si bien había formas de impresión, que esto es muy similar a un sello de madera, ¿sí? No reemplazaba o no alcanzaba, ¿sí? Con este sistema. Pero pasó mucho tiempo después de la Edad Media, cuando aparece el Renacimiento y una persona muy famosa, que se llama Johannes Gutenberg, ¿sí? Crea un sistema que permitía la impresión pero de una manera diferente. Todos conocemos a Gutenberg, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que se le atribuye a Gutenberg? Se dice que Gutenberg inventó la imprenta, ¿no?
Bueno, en realidad él no inventó la imprenta, lo que inventó fue los tipos móviles. Él lo que inventó o creó o unificó fueron distintos avances tecnológicos que se venían dando en la época, porque en el Renacimiento hubieron muchos avances tecnológicos de diferentes índoles. Entonces él utilizó los avances de la aleación del metal, utilizó los avances de secado de tintas, utilizó los avances en cuanto a la constitución y creación de papeles y los unificó con una prensa de vino para crear esta nueva imprenta, ¿sí? Hasta ese momento lo que se usaba para imprimir eran, como le decía, madera, ¿sí? Tipos de madera, pero eso tenía muchos límites. En cambio, con las nuevas aleaciones metálicas podían hacer tipos más pequeños, con más detalle y además intercambiables. Los tipos móviles eran de este estilo. Como lo muestra la imagen de la izquierda, eran tipografías que eran muy similares a las letras góticas. Gutenberg se basó en estas letras góticas que se usaban en Alemania, él estaba en Alemania, ¿sí? Precisamente, y como eran letras modulares que se podían separar, ¿sí? Una de las otras, creó los tipos en esa tipografía o en esa caligrafía hasta ese momento, ¿sí? Son tipos que obviamente están hechos invertidos, que tienen una especie de alzamiento, ¿sí? Para que la tinta quede por encima, y estaban separados. Entonces eso se podía intercambiar, podían crear nuevas frases, nuevas palabras, imprimir, volver a cambiarlas, cambiar de lugar. Si una letra se estropeaba, solamente había que reemplazar esa letra y así generar todos los textos que se les ocurrieran, sin necesidad de volver a tallar toda una tabla como pasaba antes. Cuando él decide hacer las primeras impresiones, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, lo que predominaba en esa época era la Biblia, ¿sí? Pero hizo una Biblia que se la llamó Biblia Pauperum en 1455. La Biblia Pauperum, ¿qué quiere decir? La Biblia de los pobres. La verdad es que a los pobres no sabían ni leer y no le llegó a los pobres. Pero era una Biblia muchísimo más barata que las antiguas que se hacían a mano, como ya estuvimos hablando. ¿Por qué? Porque al tener esta reproducción masiva, ¿sí? Fue lo que hizo que pudiera acceder más gente, ¿sí? Que lo pudieran tener más personas. La verdadera invención de Gutenberg, la verdadera revolución, no fue tanto la imprenta, sino lo que provocó a forma de conocimiento, el acceso al conocimiento, el acceso a los libros, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a que hay libros en nuestras casas por todos lados, pero antes no era así. El que tenía un libro realmente era muy poderoso, tenía mucha plata para poder tener un libro. Y con el tiempo eso se fue haciendo más accesible. Bien, en esta parte pueden ver un cajón típico de imprentero, ¿sí? En el que esas piecitas de metal, antes eran de plomo, representan cada letrita, y en donde el imprentero lo que hacía era mezclar, componer, ¿sí? En esa prensa como la están viendo ahí de marca Bacher, ¿sí? Que imagínense que cada tipografía tenía un mueble completo con cajones, ¿sí? Con estas divisiones, y cada cajón tenía un tamaño de cuerpo. Supongamos que tienen un mueble para la tipografía Times New Roman. El primer cajón era tamaño 20. Entonces ese cajón ustedes lo abrían y tenían todas letras, como están viendo ahí, con tamaño 20. Si yo quería cambiar el tamaño de letra, tenía que abrir otro cajón con otro tamaño de tipografía. Imagínense lo que ocupaba todo esto en una imprenta, ¿no? Y la cantidad de variables que podía llegar a tener una persona o un imprentero era muy limitada, no es como hoy que tenemos un montón de tipografías. Si ustedes quieren ver un video, que lo voy a poner a continuación, en sus casas simplemente tienen que hacer clic donde dice ¿querés ver más?